En este vídeo lo que vamos a hablar un poquito de la importancia de hacer un buen paralelo. Aunque digan por ahí de que no se pueden poner baterías en paralelo, sí, se pueden poner baterías en paralelo. Se pueden poner en paralelo. Cuando ponemos baterías en paralelo, lo más importante, incluso mayor que la capacidad que tenga de diferencia entre una batería y la otra, sobre todo es la resistencia interna que tenga esa batería. Y también importante, muy importante, también es la longitud del cableado. Es decir, cuando ponemos baterías en paralelo, tenemos que tener siempre la misma longitud del cable positivo y el cable negativo en las baterías que vayamos a poner en paralelo. Si ponemos 2 o 3 baterías, el cable que va uniéndose, haciendo el puente entre una batería y otra batería, es decir, cuando es paralelo sería, unimos todos los positivos y unimos todos los negativos. Y luego del positivo y el negativo salen las dos bornas pues, para alimentar lo que queramos alimentar. Para ello, lo que tenemos que hacer los paralelos siempre son los puentes. Los puentes tienen que ser con la misma longitud del cable. Es decir, esto es positivo y esto es negativo. Pues si esto tiene 20 centímetros de cable, 20 centímetros de cable. Pones otra batería. 20 centímetros de cable. Si por cualquier motivo la batería necesitas ponerla de lado porque no te cabe y vas a tener que meter más cable aquí, por ejemplo, vamos a meter aquí 40 centímetros y aquí te diría una, pues aquí monto 20 y aquí 40. No. 40 y en este, que necesitas 40 porque no te llega, y en este, aunque esté más cerca al polo, da lo mismo, 40. Y la siguiente batería, 40. Todo es idéntico. Y de esa manera no va a circular corriente entre una batería y la otra, porque lo que nos evita eso es que esté recirculando corriente entre una batería y la otra y se acabe descargando una batería antes que la otra, lo que nos provoca un sistema inestable, de que se calienta y de que pierde rendimiento. Y otra cosa muy importante, bueno, ya sabemos de que estas baterías prácticamente se están dejando de utilizar, las baterías de GM. Pero bueno, si alguien necesita o quiere tener una instalación con baterías GM, por lo que sea, también lo importante para que estas baterías no se te rompan a los pocos meses o al año, es que las baterías todas sean de la misma fecha. Es decir, lo ideal, mismo fabricante, mismo modelo y misma fecha. Que eso normalmente vienen baterías en lote. Y cuando uno va a comprar en una tienda unas baterías, estas salen en grandes cajones y te dice batería Barta XX, fecha febrero del 2020. Febrero 2020, febrero 2020, febrero 2020. Pues las 3 baterías las tienes que comprar con la misma fecha. Y luego, importante, antes de conectarlas tienes que cargar las 3 al máximo, al 100%. Y se conecta cuando están cargadas al 100% las 3 antes de hacer el paralelo. Porque si no, al final va a estar pasándose energía de una y a la otra y las baterías sufren. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver la diferencia que hay entre la resistencia interna de una batería de litio y una batería de AGM. Y el por qué una batería de litio es más eficiente que una batería de AGM. Las baterías de litio tienen muy poca resistencia interna. Lo que hemos hablado otras veces, que la energía fluye sin mucha oposición. ¿Y eso qué bueno tiene? Lo bueno tiene es que si yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Esta batería, que es de litio fosfato, tiene un 98-99% de eficiencia. Significa que si yo tengo una placa que me esté dando 100 vatios de energía, 100 vatios, a esta batería le van a llegar 99-98 vatios. Y una batería como esta, De plomo. una batería de plomo, que es una batería de AGM, le llegará entre un 75 y un 80%. Es decir, que si yo tengo 100 vatios, a esta le van a entrar 75 vatios. Va a necesitar mucho más tiempo para cargar. Es más, está guay, porque si yo tengo una placa de 100 vatios y antes tenía estas baterías, de golpe a porrazo, si cambia a litio, aparte de que tiene 3-4 veces menos peso, es que como si tuviera más placas. Sí, es como si tuviera una placa en vez de 100, 120. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la resistencia interna de la batería. Y bueno, para ello utilizamos este instrumento, que es bastante preciso. Y bueno, lo ponemos en un borne, lo ponemos en otro borne. Y esto está pasando a través del BMS y todo. 3,34 miliohmios. 3, lo vuelvo a levantar, lo vuelvo a meter, a enchufar de nuevo. Mentira, aquí, en el borde. 3,34, 3,35, es decir, que es preciso, cuando he hecho 2 veces la medida. Bueno, y ahora vamos a hacer la misma medición en una batería de plomo, una batería de AGM. Lo mismo, positivo y negativo.
Lo ponemos aquí en este borne y en este borne. 4,30 miliohmios. Un miliohmio más. Lo volvemos a levantar, lo volvemos a conectar. 4,30 miliohmios. Bueno, ahora vamos a hacer una cuenta muy sencilla. ¿Qué porcentaje tenemos de diferencia de resistencia interna entre esa batería y esta batería? Solamente la diferencia que tenemos de resistencia interna. Esta batería daba 3,35 miliohmios y aquella 4,30. Y parece poco, la verdad es que parece que son muy pocos miliohmios de diferencia, parece que es una diferencia importante, pero hay que ver la magnitud. Pues muy sencillo, cogemos 3,35, lo dividimos entre 4,30, nos sale 0,77, que es por 100, pasa el porcentaje, sale 77,90, ahora le restamos 100, ¿ok? Y nos sale menos 22,09. Menos 22% menos de resistencia interna tiene esto. ¿Qué significa? Porque esta batería va a cargar un 22% más rápido que aquella. Sí, aunque parezca mentira, un 22%, que es una auténtica salvajada. Si tuviésemos pues 5 baterías, pues sería un 100% de diferencia con ese módulo.